Tres. Buenas tardes, profesor Marrugo, ¿cómo está? El día de hoy mi grupo y yo, conformado por Miguel Frontalvo, Carlos Daza, Jorge Garavito y Valentina Ternera y personas Sebastián Leal, vamos a estar hablando y presentando el video discusión sobre el informe que dejó sobre el análisis biomecánico pues, de la marcha. Antes de comenzar, profesor, quiero pedirle excusas por no tener la cámara. Usted sabe que yo en videos anteriores sí la he tenido activa, pero no sé qué me pasó hoy en mi portátil que no me deja activarla y bueno, tuve un problema y espero que me pueda entender y comprender ese punto ahí. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la introducción. Bueno, bueno, primero que todo, tienen que saber que la carrera de velocidad es una habilidad locomotora, sí, fundamental en muchos deportes y actividades físicas. Aunque puede parecer una acción sencilla, en realidad es una habilidad compleja que involucra múltiples sistemas del cuerpo humano, obviamente. En primer lugar, pues está influenciada por factores biomecánicos, que es decir, por la forma en que el cuerpo se mueve. Esto incluye el ángulo de salida, la longitud de zancada, la frecuencia de los pasos, la postura corporal y el uso eficiente de los brazos y las piernas durante el desplazamiento. Además, acá intervienen varios factores neuromusculares como es la coordinación, la activación rápida de los músculos, el tiempo de reacción y la capacidad del sistema nervioso para enviar señales precisas y rápidas a los músculos implicados en el movimiento. Cuanto más eficaz sea esta conexión neuromuscular, pues mejor será el rendimiento en velocidad pues, de la persona. Por eso es importante entender cómo se combinan estos elementos, ya que es esencial para optimizar nuestro entrenamiento y prevenir lesiones, al igual que mejorar el desempeño en la carrera de velocidad. Pasa, Miller. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre lo que se trabajó ese día con nuestros compañeros. Bueno, como sabe, profe, esto se llevó en la cancha de fútbol de la universidad y pues fue esta actividad se dividió en dos fases. Primero, la fase anaeróbica y una fase aeróbica. En la fase anaeróbica, cada estudiante realizó un recorrido de 100 metros exactos desde un arco hasta el otro en la cancha. Durante este trayecto, pues se recolectaron distintos datos mediante la ubicación estratégica de cinco parejas observadores, ¿sí? Una pareja situada en la mitad de la cancha cronometró el tiempo total del recorrido para calcular la velocidad media. Otra pareja ubicada a 10 metros del punto de partida registró el tiempo que el estudiante tardó en recorrer ese primer segmento para calcular la velocidad inicial. La tercera pareja situada a 10 metros del arco final cronometró el tiempo del último tramo para determinar la velocidad final. La cuarta pareja contó el número de zancadas realizadas a lo largo del trayecto para calcular la frecuencia de zancada. Y finalmente la última pareja, que es la quinta, calculó la longitud promedio de zancada dividiendo la distancia recorrida entre la cantidad de zancadas. Bueno, aquí en la figura se puede ver la distribución espacial pues, en la cancha en donde se realizó esta actividad, todos los puntos de recolección de datos para el trabajo anaeróbico. Por otro lado, en la fase aeróbica, saber que cada estudiante completó una vuelta alrededor del perímetro de la cancha, recorriendo aproximadamente 330 metros y doblando en cada una de las esquinas. En cada esquina se ubicó un estudiante como guía. El tiempo total del recorrido fue cronometrado por uno o varios estudiantes para calcular pues la velocidad media de cada uno, mientras otro recopiló los datos en una lista impresa para tener un mejor resultado y saber exactamente pues cada dato o cada información importante para hacer este informe. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a ver la primera tabla. La primera tabla está dividida en dos partes, obviamente por la cantidad de datos individuales suministrados, así que por eso están divididos en dos. Pero bueno, inicialmente, pues vamos a explicar, la tabla número uno inicialmente presenta pues los datos de los 44 estudiantes que participaron en este estudio en la Universidad de San Martín, y a cada uno se le registraron cinco variables biomecánicas. Uno, la velocidad; dos, la velocidad media; tres, la velocidad final; cuatro, la frecuencia estancada; y quinto, la longitud de estancada.
Esta tabla permite observar el comportamiento específico de cada pues, estudiante en relación de su desempeño en cada actividad física evaluada el día de la prueba en la universidad presencial. Los datos están pues, organizados por participante, lo que facilita la comprensión individual y el análisis detallado de las variables entre cada sujeto. Que está representada en 44 estudiantes. Vamos a pasar a la tabla 2 que, bueno, en este aspecto cada variable representa un aspecto crítico pues, en el desplazamiento. Uno, la velocidad inicial, que es el ritmo al comienzo de cada movimiento. Dos, la velocidad media, que es el ritmo sostenido a lo largo del desplazamiento. Tres, la frecuencia de zancada, que es la cantidad de zancadas por minuto dadas de la persona. La longitud de zancada, que es la distancia promedio de cada zancada. La velocidad final, que es el ritmo alcanzado al final de cada acción, de cada zancada. Y de la desviación estándar, que básicamente esto nos está indicando el grado de variabilidad dentro de los datos. Mientras que el mínimo resalta, obviamente, el menor valor registrado. En resumen, podemos decir que esta tabla sintetiza la relación entre las variables biomecánicas claves en el desempeño locomotor, permitiendo observar patrones y variaciones que pues, destacan la diferencia de velocidad inicial y final de cada individuo. Y esto pues, nos permite evidenciar posibles impactos en el rendimiento y eficiencia, y la combinación de frecuencia, longitud y zancada pues nos va a permitir analizar el equilibrio entre ritmo y amplitud del desplazamiento de los participantes. Con esto damos comienzo a la tabla número 3 que lo va a explicar mi compañero Carlos Daza. Lo voy a dejar con él. Primero que todo, espero que se encuentre muy bien, profesor. Yo le voy a estar explicando la tabla número 3, la cual vemos las diferentes variables analizadas como la velocidad media, inicial, final, la frecuencia de zancada y la longitud de zancada. En la prueba de Mann-Whitney, que fue la que se realizó, todas estas variables mostraron unas diferencias estadísticamente bastante importantes, ya que los grupos comparados tuvieron valores menores a 0,05. Específicamente en la velocidad inicial, su valor P fue de 0,000579. La velocidad media fue de 0,0002. La velocidad final fue de 0,0007. La frecuencia de zancada de 0,0020 y la longitud de zancada lo mismo, 0,0020. Y pues estos son diferencias bastante importantes, lo que puede sugerir pues tal vez cambios relevantes en el patrón de la carrera que fue evaluada eh, aquí en este estudio. Luego, pasando a la tabla número 4, vamos a ver los valores de velocidad media que fueron registrados en los 44 estudiantes en la prueba aeróbica, o sea, en la prueba de los 330 metros. En esta tabla se va a mostrar exclusivamente la velocidad media alcanzada por cada participante a lo largo de esta distancia, ya que en, en la prueba, pues no se midieron las velocidades inicial ni final, ya que estas pues fueron evaluadas en la prueba de 100 metros, por lo que no es necesario volver a hacer la misma evaluación. Y pues esta velocidad media de los 330 metros nos permite analizar así el rendimiento aeróbico individual de los estudiantes para ver qué tan buen rendimiento físico pues pueden llegar a tener.
También cabe aclarar que estas tablas ya luego serán explicadas con un mayor detalle eh, eh, posteriormente. Ahora les dejo con mi compañera Valentina Ternera. Bueno, en la tabla número 5 encontramos las estadísticas descriptivas de la velocidad media registrada por 44 estudiantes durante una prueba aeróbica de 330 metros. La media de la velocidad obtenida fue de 3,40 minutos sobre segundo, lo que representa un rendimiento promedio del grupo en esta distancia. La desviación estándar fue de 1,12 minutos sobre segundos, indicando una variabilidad considerable en los desempeños individuales. El valor mínimo registrado fue de 1,46 minutos sobre segundo, mientras que el máximo alcanzó los 6,38 minutos sobre segundo. Esto refleja una amplia dispersión entre los participantes. Estos resultados permiten identificar diferentes capacidades aeróbicas a nivel de condición física de los estudiantes evaluados. Pasa a la siguiente tabla. En la tabla número 6 muestra los resultados de la prueba U-Demand-Whitney, aplicada a los valores de velocidad media obtenidos en la prueba aeróbica de 330 metros. Esta prueba estadística se utilizó para comparar los dos grupos independientes con respecto al rendimiento en términos de velocidad media en valor en significancia obtenido fue 0,00025,49,806, lo cual indica una diferencia estadísticamente significativa entre grupos analizados, ya que el resultado sugiere que existen diferencias relevantes en el desempeño aeróbico entre grupos comparados con nivel de confianza muy alto. Pasa. Bueno, profe, hablando un poco de la discusión en el análisis de la prueba de los 100 metros realizada por un monto de cerca de 44 estudiantes, se pudo observar también una variación progresiva en la velocidad inicial, media y final, que la velocidad inicial fue generalmente menor indicando una fase de aceleración seguida. En algunos casos por desaceleración final, posiblemente pueda ser por fatiga o por otros factores. La frecuencia de zancada fue mayor al inicio, los estudiantes pasaron primero, asociándose un poco directamente con la velocidad y longitud de zancada. Los estudiantes con menor número de zancada tendieron a tener mayor velocidad media, lo que sugiere zancadas más largas y eficientes, mientras que aquellos con más zancadas mostraron velocidades más bajas, indicando zancadas cortas. Estos hallazgos coinciden con la literatura que señala los corredores y entrenadores, que los corredores y entrenadores tienden a usar zancadas más largas y menor frecuencia y compensan esto con con más pasos por segundo, perdón. Por ello, también muchos estudiantes presentan una técnica un poco más optimizada que limita su rendimiento, por lo que se recomienda un poco también trabajar con lo que es la fuerza, la coordinación, amplitud y el paso para mejorar una eficiente carrera. Las estadísticas descriptivas mostraron una amplia variabilidad en la velocidad inicial, tuvo un promedio de 3,52 metros sobre segundo y la velocidad mayor fue 4,90 metros sobre segundo con alta variabilidad también y la velocidad final disminuyó a 3,23 metros sobre segundo. Probablemente puede ser por una fatiga, una frecuencia de promedio de zancada de 69,6 pasos por minuto, con diferencias individuales en estrategias de locomoción, mientras que la longitud promedio de zancada fue de 1,48 metros, con estudiantes claramente aprovechando un poco la amplitud del paso para maximizar su desplazamiento. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas entre grupos, reflejando adaptaciones un poco lo que es biomecánica, neuromuscular y estrategias motoras individuales. También se recomienda un poco para futuros estudios el uso de herramientas más precisas como biosensores digital
software de análisis biomecánico. También en la prueba aeróbica de 330 metros, la velocidad media mostró un rango amplio, un poco de 1,46 metros a 6,34 metros, reflejando un poco la diferencia en capacidad aeróbica de algunos estudiantes con otros. Aquí también entra un poco la técnica y nivel de entrenamiento. La mayoría se ubica en un rango intermedio de 3 a 4,5 metros sobre segundo, característico de personas sin lo que se dice entrenamiento sistemático, aunque algunos alcanzaron un poco la velocidad propia de corredores y entrenadores, indicando una mejor resistencia y fuerza. Técnica también de velocidad, donde velocidades más altas sugieren un patrón de carrera más eficiente con menor pérdida de energía. Las velocidades bajas también se asociaron a patrones subóptimos que limitan la economía de carrera. Finalmente, estos hallazgos permiten orientar intervenciones de estudiantes con velocidad, perdón, media o baja. Podrían beneficiarse de programas de acondicionamiento físico, también enfocar un poco o mejorar la carrera mecánica, fuerza muscular, capacidad cardiorrespiratoria, entre otros, mientras que aquellos con velocidades altas deberían optimizar un poco su técnica para aumentar lo que es la eficiencia. La media grupal de velocidad en la prueba aeróbica, 3,40 metros sobre segundo, claramente con amplia dispersión, lo que refleja un poco la diversidad en rendimiento y capacidades físicas. Pasa, Mila. Bueno, para concluir, el análisis biomecánico de la carrera en 44 estudiantes permitió lo que es evidenciar un poco algunos patrones diferenciados de rendimiento físico y eficiencia motora también entra en este ítem y se observa un poco la progresión clara desde velocidad inicial más baja hacia una velocidad media superior y seguida en muchos casos por una disminución en la velocidad inicial, perdón, lo cual refleja una fase de aceleración inicial y una posterior influencia de la fatiga. La relación entre frecuencia y longitud de zancada mostró un poco que no basta solo con aumentar la cantidad de pasos para mejorar la velocidad. Por lo contrario, estudiantes con zancadas más largas y menos frecuentes tendieron un poco a registrar mejores rendimientos, destacando la importancia de una técnica de carrera optimizada. La diferencia significativa encontrada mediante la prueba de Mann-Whitney respalda un poco la existencia de variabilidad interindividual considerable, posiblemente asociada a factores como nivel de entrenamiento, coordinación motora y condición física. Esto subraya un poco la necesidad de intervenciones personalizadas para la mecánica de carrera, fortalecer la musculatura también implicar y desarrollar la capacidad aeróbica. Bueno, profe, este sería un poco sobre nuestro informe un poco detallado sobre las pruebas anaeróbicas y aeróbicas realizadas en la cancha de fútbol. Muchas gracias.